tristeza en su mirar. Necesitan de cariño, de amor y de bondad, pero es la realidad, hay que hablar con libertad. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier, que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Abnegadas al servicio siempre de la humanidad, fieles en toda ocasión, aunque rudo el temporal, cual guerreras luchan siempre en favor de la verdad. Necesitan de amor, respeto y de protección. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier, que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Con sus manos lleva paz al que hambriento va. En su corazón hay esperanza para compartir. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier, que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Hola hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Bienvenidos amigos que nos acompañan en este día tan especial para el programa del Ministerio de la Mujer. Como directora, para mí es un agrado tener un programa dedicado a la mujer. En realidad, hoy día son muchos los momentos y cosas difíciles que están pasando las mujeres. Por eso, en estos 3 días que vamos a tener este programa dedicado a usted, mujer, queremos que usted se sienta ayudada con todos los temas que se van a tocar. Los pasamos en este minuto para que ustedes entren en el tema. Muchas gracias hermanas y hermanos y amigos que nos están acompañando. Gracias por acompañarnos hoy en el Ministerio de la Mujer. Para comenzar, vamos a hacerlo de la mejor manera, es decir, orando. Los invito entonces a orar. Señor, le damos gracias por este gran día que nos ha dado. Le pedimos, Señor, en forma especial que nos siga acompañando y que siga dirigiendo a todas las personas que van a participar para que puedan entregar un mensaje claro y para que podamos llevar el corazón lleno de tu Santo Espíritu al finalizar esta jornada. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La vida de las mujeres relatadas en la Biblia nos sirve de ejemplo y de advertencia
para corregir inequidades cometidas hacia el pueblo de Dios a manos de aquellos que pretenden ir en contra de su voluntad. La Biblia es clara en reconocer y advertir que el abuso sexual es un acto impío e impuro, tal como lo menciona la Biblia en Levíticos 18, del 6 al 22. Nosotras como mujeres creyentes e hijas de Dios debemos ser, por mencionar algunas, como Débora, quien fue profetisa y jueza del pueblo de Dios, que instaba a los demás a hacer lo correcto, a luchar contra la maldad. De igual forma, debemos ser como Ana, fervientes oradoras, protectoras de sus hijos. Debemos evitar que situaciones como las relatadas en 2 de Samuel 13, de versículo 1 al 22, sigan ocurriendo. En ellas se menciona el abuso sexual cometido contra Tamar a manos de su hermano Amnón, quien era hijo del rey David, y la complicidad que tuvo su otro hermano Absalón. Las insto a seguir en la lucha del bien, a seguir el ejemplo de muchas mujeres de la Biblia como lo fueron Débora y Ana, para que podamos evitar hechos lamentables como lo vivido por Tamar. Siempre
Le damos las gracias a nuestra querida Laura Campos por esta hermosa parte especial. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la prevención del abuso sexual. Y para ello hemos invitado a nuestra Javiera Venegas para que nos hable del tema. Buenas noches, queridos hermanos. Estoy muy feliz de que nos podamos encontrar juntos en esta noche para poder hablar sobre un tema que es un poco difícil, es un poco incómodo, pero me pidieron que pudiéramos tratarlo en esta tarde y aunque es incómodo es bastante importante, como vamos a ver. Bueno, mi nombre es Javiera Venegas, yo soy médico, me estoy formando como psiquiatra en la Universidad de Chile, así que hoy en la tarde vamos a tratar este tema que es el abuso sexual, cómo prevenirlo y cómo poder ayudar a sus víctimas. La primera diapositiva que les quiero mostrar es esta frase de Rabazzola que dice: no vemos las cosas para las cuales carecemos de nombre. Esta frase es muy profunda, muy importante, porque en realidad nosotros nos damos cuenta, digamos, en nuestra práctica diaria en psiquiatría, cuando hablamos con pacientes, que cuando las personas no le pueden poner un nombre, no pueden darse cuenta de lo que están sufriendo. A veces lleva un largo tiempo de psicoterapia, de conversación, para que el paciente pueda darse cuenta que lo que en este caso, quizás lo que le pasó cuando niño, poder ponerle nombre, y mientras no pueda nombrarlo, mientras no pueda ser consciente de ello, eso va a seguir ahí latente. Entonces, algo muy importante es que no solamente la persona quizás que pasó por esto sea capaz de ponerle nombre, sino que nosotros también como sociedad, como iglesia, seamos capaces de sacarnos la venda que tenemos en los ojos, como muestra ahí la figura, para que podamos ver, para que podamos enfrentar estas realidades que son incómodas, pero que nuestros hermanos y hermanas que las viven necesitan de nuestro apoyo también, como iglesia. El abuso sexual es un tabú en nuestra sociedad, es algo que quizás en el último tiempo se ha puesto más sobre la mesa, ¿cierto? Ha sido un tema de contingencia nacional, pero en realidad hace 30 años, si es que las personas no consultaban en salud mental, mucho menos contaban que habían sufrido algún tipo de abuso. Lamentablemente se trata de un problema que está presente en todos los grupos sociales, en todos los grupos etarios y socioeconómicos, no se salva a nadie, aunque está invisibilizado. Esta concepción como un tabú, además de la dinámica propia del abuso, lleva a que la víctima pueda contar lo sucedido mucho tiempo después. Esto es importante. Se da una dinámica por dos partes. Por un lado, que cuesta mucho que la persona que ha sufrido una situación de abuso, de cualquier tipo de abuso, pueda ponerle nombre, pueda darse cuenta de lo que le pasó y pueda contarle a otros. Y por otro lado, nosotros como sociedad, la mayoría de las veces no estamos preparados para enfrentar una realidad tan cruda como esta. Si alguien nos cuenta, oye, mira, ¿sabes qué me pasó esto cuando niño o el otro día? Es algo que en general nos deja perplejos, algo que no estamos preparados para escuchar. Hay que considerar que una relación de abuso no corresponde necesariamente a interacciones sexualizadas, aunque las engloba. Nosotros hoy día vamos a hablar de muchos tipos de abuso. A mí me pidieron enfocarme específicamente en el abuso sexual, pero tenemos que primero dejar bien claro que el abuso es malo y se vive en muchas formas, como violencia física, psicológica, ¿cierto? Verbal, hasta la mismísima violencia sexual. Entonces es algo mucho más amplio y que lo engloba. Por último, como dice la diapositiva, el abuso sexual siempre es un hecho complejo con múltiples factores que confluyen para hacer posible su ocurrencia y mantención. Entonces el abuso sexual siempre tenemos que tener en cuenta, y lo voy a repetir varias veces esta tarde, que es algo complejo. Ya no es tan simple como, sí, es que pasó tal cosa, es que esta persona es muy mala, sino que se da todo un ambiente que hace que la persona también que sufre el abuso, la víctima, le cueste mucho también poder contarlo, poder pedir ayuda. Entonces a veces uno se topa con frases como, mira, pero cómo, no sé, por una relación, por ejemplo, abusiva de pololeo, de pareja, pero cómo estás tonta, cómo no pidió ayuda antes, o cómo se quedó 10 años con ese marido que la golpeaba. Bueno, la verdad es que no es fácil. Son mujeres, niños, hombres, incluso como vamos a ver, adultos mayores, que darse cuenta de que esa persona que por un lado tanto aman es la que también les hace mucho daño, es algo muy, muy difícil, ¿ya? Así que el primer mensaje es que nunca lo tildemos como algo fácil ni sencillo, porque la situación de abuso siempre
siempre, siempre, siempre va a ser algo muy complejo, ¿ya? Algunas estadísticas que yo quería compartir con ustedes en esta tarde es que, bueno, primero que nada es difícil medir los delitos sexuales por todo lo que ya hemos hablado, por la estigmatización, por la demora que hay en que las personas puedan recién contarlo, con que, como vamos a ver, no todo el mundo hace la denuncia tampoco, etc. Las encuestas de victimización surgen en Estados Unidos en la década de los 60, recién se empezaron a medir este tipo de delitos, y en Latinoamérica recién pasados los años 90. El abuso sexual infantil tiene una prevalencia mundial de un 13%, imagínense, 19% para niñas y 7% para niños. Hay esta diferencia por género, lamentablemente. Y en el 2017 hubo 22.540 denuncias por delitos sexuales en Fiscalía en Chile. Esas fueron las denuncias que se hicieron. Quedémonos con este número que yo les presenté acá, del 13% de la prevalencia mundial total de abuso sexual infantil, solamente infantil. En esta siguiente diapositiva, yo les traje la prevalencia de condiciones de salud que nosotros consideramos de alta ocurrencia, o sea, son problemas de salud pública, nos importan, tenemos leyes, tenemos GES, porque son problemas grandes. La depresión, un problema muy importante, tenemos una prevalencia de aproximadamente 10 al 15%, la diabetes de un 3.5%. La obesidad de un 12%, la hipertensión de un 38%. Para todas estas enfermedades son GES, ¿cierto? Tenemos un tratamiento asegurado por el Estado de acceso universal a todos los chilenos. Y el VIH un 0.8%, y solo ese 0.8% representa a 35 millones de personas en el mundo, imagínense. Entonces yo les estoy hablando acá de 0.8, de 3.5, de 12, y recién dijimos que el abuso sexual infantil tenía una prevalencia de un 13%, a nivel mundial. Es un número altísimo, y yo con esta presentación y con esta discusión no quiero asustarlos, no quiero que salgan corriendo. La verdad es que uno, cuando escucha y conoce a todos los pacientes, en mi caso yo tengo ese sesgo profesional, digamos, que uno conversa y ve en consultas muchas mujeres, muchos hombres que han sido abusados cuando niños o en la adolescencia, etc. Y uno al principio piensa como, wow, todo el mundo, casi que todo el mundo ha sido abusado. Claro, uno tiene un poco el sesgo de que las personas que llegan a consultar son esas, pero aún así la realidad es intermedia, porque como no es algo que las personas cuenten, no es algo que ustedes contarían en una sobremesa, ni quizás a sus amigos, ni menos en la salida de la iglesia, no es algo que la gente comenta, no tenemos idea de lo frecuente que es. Entonces, como les decía, yo les nombro esto no para que se escandalicen, sino que para que tomemos conciencia de que es un tema que tenemos que empezar a hablar y que tenemos que saber qué hacer también si nos encontramos con alguien que ha pasado por esto. Aquí les traigo un estudio que hizo la Fundación para la Confianza, que a propósito de un diplomado que hacen ellos sobre abuso sexual, yo saqué bastante de los datos que vamos a ver en esta presentación. Ellos hicieron un estudio sobre la prevalencia del abuso sexual infantil. Y, por ejemplo, ellos tomaron en este estudio a 643 casos mayores de 18 años, todas las personas a las que ellos encuestaron ya tenían más de 18 años, y les realizaron un cuestionario de autoaplicación. En ese cuestionario lo que salió fue que la prevalencia de abuso sexual era de un 38.7% en mujeres y de hombres un 20.3% de abuso sexual en la infancia. Alto. El tipo de abuso había sido de un 72.6%, abuso, digamos, violación, un 2.1%, ambos 12.1% y no especificado 13.3%. No había diferencias significativas por grupo socioeconómico, y esto es algo también que es importante que tengamos en cuenta. Esto no es algo que pase más en grupos quizás con más carencias económicas, es algo que pasa en todos los grupos socioeconómicos casi por igual. No hay diferencia en ese sentido. La edad promedio es de 10 años. Se les preguntó también si es que ocurrió una sola vez, y un 34.4% dijo que sí, y un 65.6% en cambio refiere que fue más de una vez. Y esto lo vamos a ver, tiene que ver con que en general la persona que perpetra el abuso es alguien, no es como un desconocido que justo iba caminando por la calle y resulta que de vuelta al colegio y lo asaltaron, sino que son personas que a veces están dentro del círculo, ya sea familiar, social, etc.
Se les preguntó también si es que alguna vez le habían contado a alguien. Hombres 40.1% y mujeres 59.9%. Bajo, se dan cuenta, muy bajo. Y solamente 6.5% realizaron la denuncia ante la justicia. Entonces, eso que habíamos visto recién, el número que yo les mostré de las denuncias en fiscalía, serían, extrapolándolo, un 6.5% apenas. Entonces, es un problema. Además del abuso sexual infantil, tenemos la violencia sexual contra las mujeres, y la encuesta nacional de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hecha en el 2013, mostró que un 6.3% de las mujeres entre 15 y 65 años declaró haber sufrido al menos un episodio de violencia sexual de parte de su pareja o expareja durante su vida, 6.3%. Y un 1.8% declaró haber sufrido al menos una situación de violencia sexual durante el último año. Hay un evidente subregistro de esta información, entonces no es menor. Nosotros no sabemos si quizás la persona que tenemos al lado, con la que conversamos, con la que trabajamos, que nos encontramos en la iglesia, está pasando por esto, es algo de lo que no se habla. Por otro lado, los delitos sexuales contra los hombres también existen. Hay toda una jocosidad en torno también al tema de la violencia contra los hombres, ¿cierto? Incluso buscando imágenes para este PPT, aparecían cosas que eran como medias chistosas, ¿no? Como que si la mujer le pega al marido es como chistoso, pero si el hombre le pega a la mujer, entonces al final los hombres también, siendo niños, adolescentes, pueden haber sufrido violación, también durante la adultez pueden estar sometidos en otro circuito de violencia. Entonces al final, con esto no quiero polarizarlo hacia mujeres o hombres, sino decirles que todos los seres humanos, hombres, mujeres, grandes, chicos, adultos, viejos, niños, estamos en este riesgo. Y los hombres también sufren consecuencias físicas y psicosociales cuando son víctimas de violencia sexual. Suelen tener mayores barreras de acceso, consultan menos, piden menos ayuda, como vimos recién, a los servicios de salud y a la justicia, muchas de estas impuestas por las estructuras psicosociales. Entonces está todo esto de, claro, si eres hombre da la cara, o como, claro, que se los juzga al final. Esto puede resultar en una renuncia o bien en una negación a aceptar que fueron víctimas de un ataque sexual por temor a la burla o a la discriminación en los servicios públicos. Por otro lado, algo que también a uno le toca bastante, lamentablemente, es la violencia en general hacia los adultos mayores. Es un problema socialmente que no se habla, está silenciado. Padres que son gritados por los hijos, que son hacinados o relegados a un rincón del hogar, ¿cierto? Que este viejo está molestando, que ya me está hinchando por tal cosa. Y también incluso hay violencia sexual hacia los adultos mayores. Está toda esta estigmatización, como les decía yo recién, de que son una carga. También se los infantiliza, se los trata como niños, se les quita muchas veces el poder de decidir. Entonces yo te digo lo que tienes que hacer, o yo te manejo el dinero, etc. Y dentro de entonces todas estas formas de maltrato al adulto mayor está el abuso sexual. Entonces no caigamos en esta falsa idea de que los adultos mayores no pueden sufrir, por ejemplo, una violencia sexual. En general pueden tener menor fuerza que su abusador, pueden estar bajo amenaza o pueden tener algún tipo de deterioro cognitivo como Alzheimer, etc. En el caso que no pueden dar su consentimiento y no están del todo lúcidos como para poder consentir, recordar o incluso pedir ayuda con estas prácticas. Como no se denuncia, en general persiste el ciclo de la violencia. Entonces no olvidemos tampoco a este grupo que es importante de los adultos mayores, que lamentablemente en nuestra sociedad toman un rol que muchas veces es bastante postergado. Volviendo un poco al tema del abuso sexual infantil, distintos estudios también han demostrado que, como les explicaba recién, quien realiza la agresión, apenas un 10 a 15% son desconocidos. En cambio, en un 50-55% se trata de conocidos que no son familiares, o sea, aparte como del círculo del niño, y familiares en un 35-40%. Entonces son en general personas que tienen acceso al niño en distintos momentos, que se pueden ganar su confianza o la de la familia, y que al final por lo mismo es un abuso que es reiterado y que no es sospechado tampoco por los adultos que quieren y que quieren proteger al niño.
La edad de los abusadores de niños, un 87% son menores de 18 años y un 60% son menores de 12 años. Imagínense, la edad de, lo siento, en el siguiente punto lo vamos a ver. La edad de los niños abusados, un 87% son menores de 18 años y un 60% son menores de 12 años, o sea, son chicos. Vimos recién que la edad promedio era 10 años. Y respecto a los agresores, aproximadamente un 20% serían menores de edad a su vez, y un 50 o un 75% de los agresores también fueron víctimas de abuso sexual. Las mujeres en general están en posiciones de cuidado y bueno, pensemos que en general en nuestra cultura no hay muchos hombres cuidadores, o sea, un hombre que quiera ser parvulario o cuidador de niños, digamos, como que llamaría la atención. En general no se contrata, digamos, porque está digamos, esta visión como de proteger a los niños, pero sí puede ser por parte de mujeres, digamos, que estén en este rol de cuidador. ¿A quién se lo cuentan los niños? Un 60% cuando lo cuenta lo hace a una figura adulta familiar, padre, madre, tío, hermano, etc. Un 25% le cuentan a un adulto que no es su familiar y a un par un 11%. Y los tiempos de develación, es decir, cuánto se demora el niño en contar lo que le pasó, y esto es súper importante, solo un 6% lo cuenta de inmediato. Entonces, por eso tenemos que entender que esto a veces puede salir años después. Yo tengo pacientes que yo soy la primera persona a la que le cuentan, ya han pasado 30, 40, 50 años. Es algo muy difícil de poner en palabras porque en cierta forma sienten que el minuto en el que lo dicen ya termina de ser verdad. Verbalizarlo al final es crear realidad, el lenguaje crea realidad, y por otro lado también está este miedo un poco a la estigmatización. Muchas veces no lo han dicho en voz alta porque en el fondo sigue este pensamiento infantil de que quizás fue mi culpa, quizás yo tuve algo que ver, quizás yo hice algo malo. Un 15% apenas lo cuenta dentro de los 6 meses de sucedido el abuso, y el 61% lo hace de forma tardía. Entonces, esto es algo importante también de entender, que la dinámica de cómo sucede esto lleva a que la mayoría de las veces sea algo que se cuenta de forma muy posterior. Dentro de los tipos de relaciones de abuso infantil, que no solamente son el abuso sexual, tenemos distintos tipos que yo les quería explicar acá. Por un lado tenemos la cosificación del niño, en que el niño digamos, una cosa que se usa en función de las propias necesidades, expectativas y o creencias. Entonces, claro, puede ser tanto a nivel del abuso sexual, en que el abusador, claro, ve al niño como el objeto de su deseo y no como un niño, digamos, que no está preparado para sostener una relación sexual con nadie. Pero también adultos que, bueno, lo que es el trabajo infantil, ¿cierto? Que cada vez lo vemos menos, pero que hasta hace, no sé, 50 años era una realidad súper cotidiana. Los niños, digamos, parentalizados, o que tienen que, digamos, cuidar de sus hermanos de una forma casi paternal, o que tienen que hacerse un poco cargo de la casa prematuramente, terminan, digamos, cumpliendo funciones que en realidad no les toca. O sea, un niño no tiene por qué cumplir una función para recibir amor y ser parte de la familia. Está también la invisibilización del niño, en que no se registra el daño, digamos, porque el niño no se ve o el abuso, digamos, no se nota. La impostura, que tiene que ver con anular la voluntad del niño. La ley del silencio, que tiene que ver con el silenciamiento del niño. Todo esto también cuando se dan las dinámicas de abuso, al niño, ya sea de forma tácita o explícita, se le da a entender que él tiene que permanecer en silencio porque si no va a pasar algo malo, ya sea algún tipo de amenaza explícita o de hacerle creer que lo que pasó fue su culpa y que por lo tanto él tiene que guardar silencio porque si no la familia, por ejemplo, se va a desarmar o va a quedar la escoba y eso va a ser culpa de que él contara. Otros tipos de relaciones de abuso son discursos que legitiman, avalan, justifican y o invisibilizan el abuso, o sea, ya sea a través de la palabra. El abusador distorsiona el carácter abusivo de las acciones, o sea, aparte de que el abusador le baje el perfil,
Yo también tengo, bueno, esta cruzada que en general trato de hacer consciente cuando la gente a veces con la mejor intención dice estas frases como no, pero mira, si a mí me pegaron cuando chico y yo salí súper bien, o no hay nada que una buena patada no solucione, o mira, yo no necesité psicólogo porque al final con un buen golpe la verdad es que yo salí súper bien. Entonces la verdad es que el discurso donde se legitima la violencia, que en ningún caso es que yo esté diciendo que los niños puedan hacer lo que quieran, pero hay formas, absolutamente hay formas de criar que no necesitan los golpes, las amenazas, el daño psicológico hacia el niño para que el niño pueda, digamos, criarse de una forma adecuada. Entonces, todos estos discursos que a veces son con la mejor intención, pero la verdad es que lo que hacen es invisibilizar la violencia, decirle a la gente que no tiene por qué consultar o que no tiene por qué llevar a su niño al psicólogo, si total, no te preocupes, si son etapas, los niños son plásticos y la verdad es que se adaptan a todo. Todos esos discursos al final invisibilizan problemas que son importantes y que traen cicatrices profundas a nivel del niño. Después, en mi caso, yo ya los veo cuando son adultos. La impunidad de quien lo usa, digamos, se considera legítima o al menos justificable, lo que yo les decía recién, un papá que golpea, etc. Antes hasta los profesores podían golpear en el colegio. Y la culpabilización del niño, ya que siente que merece o que ha provocado el abuso. O sea, al final yo me porté mal, yo fui desobediente o esto fue mi culpa al final. Algunos mitos que yo quería desmitificar con ustedes, traje algunos. Por ejemplo, el primero es: el abuso sexual infantil siempre se ejerce con violencia. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos los niños son manipulados sin violencia física. Y es por esto que muchas veces el abuso no deja marca. O sea, no necesariamente el niño va a llegar con un combo, o con un moretón, o con una palmada, sino que hay muchas formas de abuso que son invisibles físicamente, pero que dejan cicatrices muy grandes a nivel emocional. Otro mito: las víctimas infantiles de abuso sexual pueden ser tanto niños como niñas. Este es verdadero. Se estima que un 20 o un 25% de las víctimas son de sexo masculino. Es verdad que es mucho más frecuente el abuso sexual en niñas, pero los niños, hombres, también pueden sufrir de abuso sexual. Un tercer mito: los niños y adolescentes a menudo fantasean, inventan historias y mienten cuando dicen que han sido víctimas de abusos sexuales. Esto es muy falso, ¿ya? El 95% de los niños que narran un relato de abuso son verdaderos. Obviamente, nada nunca es del 100%, pero altísimo. O sea, no creerle a un niño que cuenta algo, no, si lo está inventando, es muy, muy peligroso, ¿ya? Siempre tenemos que creerlo y ya, bueno, vamos a ver un poco qué hacer, pero si a usted le toca esto con un niño, con un amigo, compañero de trabajo, adulto, etc., creerle y consultar con un profesional. Eso sería lo más importante. Y más adelante veremos el resto, ¿ya? Pero bajarle el perfil, tratarlo de mentiroso, puede hacer que esa persona que fue abusada, cuando requiere mucho, pero mucha valentía, armarse de valor, romper mucho miedo que tiene respecto a contar de lo que le pasó, y si cuando finalmente lo hace, lo descalifican o desestiman lo que le pasó, entonces puede que esa persona se cierre y en realidad nunca más vuelva a pedir ayuda. Entonces, podemos estar perdiendo quizás el único grito de ayuda que esa persona está dando y puede ser, y le puede tocar a usted, digamos, como amigo, etc. Entonces tenemos que saber qué hacer y no acallarlo. Otro mito: los niños, niñas y adolescentes pueden evitar ser víctimas del abuso sexual, que esto tiene un poco que ver con la culpa de claro, era tu culpa porque tú te quedaste solo con tal persona o estabas vestida de cierta forma, etc. Pero la responsabilidad de evitar una agresión no puede ser nunca de un niño, de una niña, de un adolescente, sino que siempre es de los adultos, ¿ya? Un niño debe ser protegido, para eso tiene padres, es parte de los derechos de los niños. Nunca es culpa del niño o de la niña, siempre es culpa del otro, primero del otro adulto, o sea, del adulto que lo vulnera, que utiliza su posición de poder, de fuerza, de influencia, para hacerle daño a ese niño, y de los adultos que, debiendo haberlo cuidado, no lo hicieron, ya sea porque no supieron, porque no lo dieron, etc. Pero culpar a la persona que ha sido abusada solamente hace más daño y, como les decía recién, puede llevar
a enclaustrarse y a realmente ya decir, ¿para qué voy a pedir ayuda? Otro mito, las consecuencias del abuso sexual infantil no son importantes y los niños lo olvidan todo. Esto es muy, muy importante, es falso. Hay múltiples consecuencias asociadas al ámbito biológico, psicológico y social de los niños que han sido abusados. En la próxima diapositiva, que ya es la penúltima, les voy a explicar un poquito cómo funciona eso, pero hay muchas consecuencias, muchas cicatrices en la identidad, en la personalidad de las personas que han sido abusadas. Así que, por favor, no piensen que por ser pequeños no se van a acordar. Incluso puede que no se acuerden, pero el daño está hecho. O sea, aunque la persona después no se acuerde, hay un daño, al final hay una represión de ese acontecimiento que puede estar bloqueado en la mente, en el inconsciente, digamos, pero hay un daño que es profundo. El último mito que les traje es: el abuso sexual es un fenómeno transversal a las distintas clases sociales, y esto es verdadero. Ya les había explicado al principio que esto se han hecho estudios, digamos, en Chile, comparando distintos grupos socioeconómicos, y no hay diferencias significativas. Se han estudiado más grupos humanos más vulnerables, pero es algo que es transversal, ¿ya? Así que no tenemos que ni desestimarlo en algunos grupos, ni tampoco atribuirlo a es que a esta persona le pasó eso porque era pobre o porque vivía en condiciones, no sé, de hacinamiento, etc. O sea, es algo que pasa en todas partes. En resumen, parte de las ideas con las que quiero que se queden, ojalá, de esto y de poder conversar del tema, y me alegra que lo conversemos porque esto es algo duro, no es algo grato hablar sobre el abuso de las personas, de los niños, es algo triste, es algo muy triste, es algo que Dios no quería que pasara, no era el plan de Dios para nuestro mundo en ningún caso, pero aún así nosotros tenemos que, como iglesia, hablarlo, porque es algo que puede pasar, lamentablemente lo digo, incluso en nuestra iglesia, por una cosa de estadística, digamos. No hay lugares, no hay grupos donde esto sea imposible que suceda, y por lo mismo nosotros como comunidad tenemos que estar atentos, saber qué buscar, saber cómo poder ayudar, para poder proteger a estas personas que tuvieron esta experiencia tan traumática. Así que, como les decía, es algo que es muy doloroso de hablar, que le hacemos el quite. Escuchar una historia de abuso es algo que a uno se le pone la piel de gallina, la verdad, pero es gente que necesita nuestra ayuda, necesita nuestra comprensión, necesita el amor que Cristo les daría sin ninguna duda. Y nosotros por eso tenemos que poder tener este tema sobre la mesa. Hay un impacto, que era lo que les quería contar, traumático del abuso. Ya se produce un impacto psicológico. Y nunca debemos olvidar que esto, como les dije al principio, es un proceso que es complejo, que está inserto en una dinámica doble vinculante. Ya, doble vinculante significa que por un lado esta es una persona que me quiere, pero por otro lado que me hace daño. ¿Ya? Recordemos que era alguien del círculo familiar o de amistades. Entonces, como esta persona que se ganó mi confianza, en la que mis padres confían, por ejemplo, para que me cuide, que al principio me hacía sentir bien, me traía regalos, etc. De repente ahora me hace sentir tanto dolor. Entonces, en un niño que está aprendiendo a querer, que está aprendiendo a relacionarse con otros seres humanos, este mensaje contradictorio es muy destructivo, ¿ya? Es muy destructivo porque al niño le cuesta entonces procesar, entonces quien me quiere me va a dañar. Y ese es un mensaje que es falso al final. Y ese es una gran cicatriz con la que cargan estas personas, incluso hasta la adultez. O sea, quien me ama me va a hacer daño. Cosa que sabemos que no tiene por qué ser así. Hay un discurso del abusador también, que es un elemento que distorsiona la realidad. O sea, obviamente el abusador, de una forma bastante hábil, va a relatar estos sucesos o le va a explicar al niño, o se le va a narrar la realidad al resto de una forma que la distorsiona, digamos, para su beneficio. El otro punto que quería tratar es que el proceso abusivo tiene, como les decía recién, consecuencias en el desarrollo del niño. Primero, en su forma de relacionarse con otros, la confianza, ¿cierto? Tan fundamental. Vivimos
en un mundo basado en confianza. Cuando yo compro algo, doy por hecho que el chocolate que estoy comprando no viene vencido o no lo habían abierto, etc. O sea, cuando yo me relaciono con otro, confío en que no me va a hacer daño, ¿cierto? La confianza es fundamental en nuestra sociedad. Cuando yo cruzo el semáforo con luz verde, confío en que la persona que está al otro lado no va a pasar con rojo, ¿cierto? Entonces, esta experiencia tan temprana, cuando el niño está aprendiendo a confiar en otro, es muy destructiva. Por otro lado, también tiene repercusiones en la definición de su identidad, que tiene que ver con los procesos de integración de la identidad. Entonces, el niño está formando su identidad, el adolescente está también formando su identidad, su personalidad, y por lo tanto esto viene un poco a romper la forma en que el niño se entiende a sí mismo y entiende a los demás. Entonces, soy bueno, soy malo, me siento bien o me siento mal. Es muy difícil computar, no, el niño, el adolescente no está en una etapa del desarrollo cerebral, cognitivo, psicológico para procesar lo que le está ocurriendo. Y por último, del desarrollo de los procesos regulatorios de los afectos e impulsos. ¿Qué significa esto? En cómo yo integro mis impulsos, mis afectos y en cómo los manejo. Entonces, por ejemplo, después pueden ser adultos que manejan muy mal la ira o la felicidad o que son muy impulsivos, ¿cierto? Son personas que pueden llegar a ser, ojo, no estoy diciendo que sí o sí todas las personas, esto es súper importante, que sí o sí todas las personas que sufrieron abuso en la infancia van a tener algún problema en su personalidad, en su forma de relacionarse con otras, en ningún caso. O sea, ella depende de factores de resiliencia, de si se pidió ayuda a tiempo, de si recibió, digamos, ayuda profesional, psicológica, de si tuvo un ambiente que lo apoyara o si, digamos, se cronificó el abuso durante años, etc. O sea, no todas las personas quedan con daño, pero dentro de los daños que puede tener una persona que sufrió abuso, está esto, como les decía yo, de la dificultad para integrar su personalidad, sus sentimientos, sus impulsos, su confianza con los demás, etc. Como resultado, la identidad y el funcionamiento de estas personas puede verse comprometido, recordando que además pasan años hasta que la víctima puede procesar lo que le pasó, denunciarlo, y tema distinto es elaborar lo sucedido. O sea, una cosa es que la persona diga, ok, me doy cuenta, fui abusado, que no es menor. El segundo paso, ok, voy a pedir ayuda. Pero el tercer paso, y eso ya es difícil, y ahí realmente se requiere ayuda profesional con psiquiatra, con psicólogo, y un proceso que es largo, es que la persona pueda elaborar ese trauma. Elaborarlo significa poder hablarlo, poder entenderlo, y poder, digamos, no olvidarlo, que es algo que yo le explico mucho a mis pacientes. No se trata de olvidar lo que les pasó, pero sí se trata de poder vivir a pesar de lo que les ocurrió. Que eso que les pasó no los frene en sus futuras relaciones de pareja, en sus futuras relaciones con amigos, en su forma de ser, que no poder un poco aliviar esta cicatriz que dejó el abuso. Entonces, la última diapositiva que yo les traigo y que tiene que ver con qué podemos hacer, es que, bueno, primero, entender que lamentablemente no hay ningún lugar o grupo que se escape de esto. Ya no, es más peligroso creer que esto nunca nos va a pasar como iglesia, que tratar de tomar las medidas, digamos, para ojalá proteger a nuestros niños, como siempre nosotros hemos visto, las actividades son, ¿cierto?, con varias personas, con los padres incluidos, con adultos, tratar de que los niños no estén sin vigilancia, ¿cierto? Bueno, adolescentes, adultos también, pero negar que esto nos podría pasar a nosotros es más peligroso todavía. Tiene que ver un poco con la foto que les puse acá, de poder sacarse la venda, ¿ya? De poder sacarnos la venda que tenemos en los ojos y ver algo que es incómodo, que es muy doloroso, pero que no vamos a poder ayudar a estas personas a sanar hasta que no nos quitemos la venda de los ojos. No se trata de vivir desconfiando, ¿cierto? De yo nunca voy a mandar a mi hijo al colegio, ni a conquistadores, ni a aventureros, ni a ninguna parte, porque el peligro está a la vuelta de la esquina, que es algo que, por ejemplo, les pasa a adultos que han sido abusados, digamos, con sus hijos, son muy aprensivos, pero más que ser desconfiados, se trata de que nosotros podamos pesquisar, como les decía recién, tener los ojos abiertos, asegurar instancias de seguridad,
y qué cosas, qué alarmas nos deberían al final, lo que yo les pongo acá, las banderas rojas, ¿cierto? Las señales de alerta. O sea, esto pasa y a mí se me tiene que prender un poco la lucecita de, a ver, cuando nos encontramos, por ejemplo, con niños o con adolescentes que son asustadizos, ¿cierto? Que evitan el contacto con adultos o mirar directamente a los ojos. Sabemos que, bueno, primero que nada, un niño sano, digamos, no se anda entregando tampoco el primer adulto que pasa, ¿cierto? Ven a un extraño y se abrazan a los papás, a la mamá, se esconden detrás de su adulto seguro, ¿cierto? Se abrazan a la pierna porque está bien, eso es normal y eso es parte de un apego seguro de que el niño no confíe, digamos, en la primera persona que pasa por delante. Pero un niño, digamos, que repetidamente, que de forma reiterada, le tiene miedo a un adulto en particular o a todos los adultos, que no es capaz de mirar directo, que al final se anda escondiendo, tiene que hacernos pensar, claro, ¿qué pasa que este niño está tan asustado, digamos? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene tanto miedo? Por otro lado, también llamarnos la atención conductas que a veces son hipersexualizadas o inadecuadas para la edad, ¿cierto? A veces vemos, no sé, niñitas o niñitos que tienen, que se visten de una forma que no es adecuada para la edad o que andan hablando o haciendo gestos, movimientos, cosas que uno dice en realidad a esa edad no tendría por qué saber lo que significan. Esas cosas hacen que uno pare un poquito la antena y diga, a ver, ¿qué pasa acá, digamos? Entendiendo también que estamos en una sociedad que es cada vez más hipersexualizada, o sea, venden una ropa de repente para niños que son unas faldas cortas, que sé yo, que uno dice una niña de 3 años, ¿por qué va a usar una minifalda, digamos? Entonces, bueno, es la cultura un poco como avanzando, pero a veces cuando eso ya como que se pasa un poco de la línea, a uno le llama la atención. ¿En qué más podemos ayudar? En ser adultos de confianza para los niños con los que interactuamos. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia, ¿cierto?, de poder ser parte de los monitores que trabajan en Conquistadores con los niños, ¿cierto? Y uno poder, bueno, somos varios, ¿cierto? Y que los niños tengan también la confianza de contarle a uno cuando pasan por una situación de peligro, cuando están asustados, que exista la confianza para que uno pueda ser el adulto al que ellos pidan ayuda. Y cuando nos pidan ayuda, y aquí viene el último punto, cuando nos pidan ayuda, estar nosotros también preparados para saber escuchar. Porque si es que nos empiezan a contar, y cuando uno le cuentan estas cosas, es algo terrible, estar, digamos, puede ser escuchar de una forma afectuosa, de una forma abierta, sin juzgar, ¿cierto? Sin decir nada al final. Escuchar atentamente, hacer que la persona, que el niño, que el adolescente se sienta seguro y pedir ayuda, ¿cierto? A un profesional de la salud, psiquiatra, psicólogo, preguntarle a la persona, digamos, si quiere hacer una denuncia. En el caso de los menores de 14 años, la denuncia se tiene que hacer siempre por una cuestión legal. Aunque el niño o adolescente no quiera, uno en el minuto en el que se entera tiene la obligación legal, porque si no uno está encubriendo el crimen, por si acaso. De los arriba de 14, digamos, uno puede tratar de hablar y convencerlo de que ponga la denuncia, quizás no obligarlo, porque recuerden que ellos van a necesitar un tiempo para poder elaborar, para poder digerir lo que les pasó. Entonces tampoco se trata de ya, vamos a ir, tú les vas a contar ahora el tiro a tu mamá, a tu papá, a la mitad de la iglesia, y vamos a ir y vamos a poner una denuncia, sino que también entender que la persona va a necesitar su tiempo y que nosotros vamos a estar ahí para acompañarlo, pero que hay cartas que tomar en el asunto, digamos, no nos podemos hacer los lesos en ningún caso. Y por último, lo que les decía, es una verdad que es incómoda, pero solamente si abrimos los ojos vamos a poder ayudar, ¿ya? Si no, no sacamos nada. Así que eso era un poco lo que yo quería compartir. Ya cierro con la diapositiva del principio. Es un tema que es difícil, que es muy extenso, que da para mucho, así que no pretendo abordarlo en 40 minutos, pero espero que pueda ser útil para que podamos empezar a conversar del tema y para que ayudemos también a estas personas que han sufrido mucho. Son historias difíciles, habemos profesionales que también nos dedicamos a esto y sabemos cómo enfrentarlo, entonces tampoco se trata de que usted haga todo una psicoterapia, sino que obviamente hay que pedir ayuda, dejar que las personas que saben puedan prestarle ayuda más idónea también. Pero también
parte de lo que nosotros creemos es que Jesús se juntaba también incluso con personas que tenían vidas terribles, tristes, escandalosas, y Él no juzgaba a nadie, no señalaba a nadie con el dedo, sino que a todos abría los brazos con amor. Y eso es lo que yo creo que nosotros como cristianos tenemos que hacer también con las demás personas, saber que pueden encontrar en nosotros una persona segura, confiable, y que vamos a poder escuchar sin juzgar, y ayudarlos, digamos, acompañándolos en esto que puede ser un proceso tan difícil. Gracias por su atención y bueno, dudas que vayan saliendo también pueden hacerlas llegar por escrito y más adelante quizás en otro conversatorio podríamos discutirlas de forma más puntual. Eso. Muy buenas noches y saludos a todos. Indudablemente el tema de hoy ha sido muy interesante. Queremos agradecer a nuestra hermana Javiera Venegas por habernos compartido tan interesante tema que sin duda todos hemos aprendido mucho de él. Vamos a invitarles para el día de mañana. Mañana tendremos otro tema. Vamos a hablar sobre el ciberbullying y el grooming. ¿Saben qué es eso? Bueno, mañana vamos a aprender. Estará nuestra hermana Verónica Cerda hablándonos sobre este tema. Queremos contar con su presencia y nuevamente agradecer la presencia de ustedes en esta noche. Ya saben, mañana a la misma hora de hoy, 20 horas, estaremos reunidos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos con una oración. Tierno y amante Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre amado, por el tema de esta noche. Gracias por la enseñanza que hemos recibido. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica lo aprendido para poder estar al frente, Señor, en este mundo con tantos peligros, con tantas circunstancias. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y gracias por tu bendición. Que esta noche sea una noche de descanso para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches.